Hola a todos, estamos en un capítulo más de bienes raíces comerciales con Sergio Pérez en Numar. Y tenemos hoy de visita un muy buen amigo, Guzmán Gallegos. Él es muy experimentado en tema de desarrollo industrial en México. Es CEO de Excite Properties y es el presidente del Comité de Finanzas de AMPIP. Entonces, aparte de ser un colega ya, un amigo ya de buen tiempo, eh, lo invité para que nos platicara de primera mano la experiencia y los retos de hacer un parque industrial, un desarrollo industrial desde cero, desde la conceptualización hasta que vendo el portafolio, recapitalizo y me voy al siguiente. Muchas gracias, Guzmán, por estar acá con nosotros en el programa por primera vez, que espero que sea la primera de muchas. Gracias, Sergio. Nos vamos arrancando y para contextualizar a la audiencia, primero, antes de entrar a quién es Guzmán, en el comité de finanzas de AMPIP, ¿cuál es tu rol? ¿Qué es lo que está haciendo el comité, etcétera? Porque la audiencia conoce bien AMPIP, respeta bien AMPIP, pero no hemos entrado tampoco a detalle a los comités y lo que se está haciendo. Claro. Pues primero que nada, permíteme felicitarte, Sergio, por lo del podcast, a ti y a todo tu equipo. La verdad han hecho un gran trabajo y sobre Muchas todo gracias. el primero de desarrollo industrial en México. La verdad es un gusto escucharlos cada que hacen algún capítulo. Muchas gracias, muchas gracias. Y efecto de entrar a AMPIP, platícanos un poquito del comité. Bueno, también ahí déjame mencionarte que AMPIP tiene un equipo propio, tiene un staff estupendo que hace una gran labor operando los comités y algunos nos han invitado o hemos participado como líderes de cada comité. En particular en el comité de finanzas, lo que hacemos es tratar de acercar a los demás desarrolladores, en nuestro caso, fuentes de fondeo y proveer algo de información acerca de la industria. Hemos tenido eventos bastante padres donde en alguna ocasión, por ejemplo, invitamos a Lorenzo Veró, papá e hijo, a que nos platicaran su experiencia Que en son el... los principales de Vesta, que es uno de los desarrolladores más importantes de México por mucho, pero bueno. Pues bueno, para mí fue un gran evento, fue una gran experiencia escucharlos. Casualmente el evento fue dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, en unos salones, después nos invitaron al museo, pero bueno, ese fue algo muy padre. En otra ocasión hicimos otro evento donde invitamos a fondos de inversión que operan en México. Estuvieron ahí Eduardo Güemes de Ares, Correcto. estuvo Marisol de Deltac. Y en ese evento también participó María Arisa de Viva, donde nos platicó de algunas alternativas de fuente de fondeo en Viva. Y eso ayuda a la membresía a ver cómo operan y de dónde pueden obtener recursos para sus Exacto. desarrollos, ¿no? Tratamos de acercar a esos fondeadores a nuestros colegas desarrolladores. Obviamente también hubo otras sesiones con bancos, donde algunos bancos nos invitaron a sus corporativos, nos dieron una plática, algunos nos juntamos en una sala de EMPIP. Total, ha sido una experiencia muy grata. Yo estoy por terminar mi periodo como presidente ahora en noviembre, en nuestra próxima convención. Pero bueno, la verdad es que Claudia y todo su equipo en AMPIP son los que hacen gran parte del trabajo. Y como miembro AMPRIP, gracias por tu participación. El comité, pues yo creo que es de los más importantes en el grupo y bueno, se ve el trabajo, amigo. Y para Gracias. continuar con la conversación y contextualizar a la audiencia, ¿quién es Guzmán Gallegos? ¿Cuál ha sido tu carrera? ¿Cómo llegaste a ser CEO de Excite Properties? Me gusta siempre platicarlo para que los chavos sepan más o menos por dónde afinar su mira en su carrera de la gente exitosa como tú. Entonces, platícanos un poquito de ti. Gracias, Sergio. Pues bueno, la historia es larga y hasta cierto punto me parece que divertida, pero con muchos retos. Yo vengo de la banca, estuve 15 años en Scotiabank, fue una grata experiencia. Trabajé con grandes líderes que me enseñaron muchísimo, también con equipos muy completos. Nos tocó armar equipos, el banco todavía iba empezando en esos tiempos, abrir otra vez la ventanilla después de todos los problemas de la banca en los 90, principios de los 2000. Yo entré en 2005. Eh, yo te diría, todo mi tiempo en la banca fue en banca empresarial, por lo que me tocó participar fondeando proyectos de diferentes desarrolladores. Tuve una gran experiencia en Mexicali, a pesar de que soy de Ciudad Obregón. Como financiamiento. Exacto.
puro crédito empresarial. Estuve algunos años en Ciudad Obregón, luego me fui a Hermosillo, luego estuve en Mexicali, ahí estuve una gran parte de mi carrera como banquero, y ahí yo te diría que aprendí muchísimo de grandes desarrolladores que sin saber que algún día iban a ser competidores nuestros, pero la verdad es que tanto Grupo Cadena, Ujú. YAMSA, Inmobiliaria La Rumorosa de Pablo Charbel, que hoy en día es mi socio. Aprendí muchísimo de ellos. Ya, pues bueno, después de la experiencia que viví en Mexicali participando en el fondo de muchos desarrolladores industriales, ahí fue donde yo te pude decir de alguna manera que me fui especializando en la industria. Después, con Scotiabank me invitan a participar en otro proyecto importante aquí en la Ciudad de México. También fue una grata experiencia, pero ahí empecé a participar más en el fondeo de algunos fondos de inversión, de fibras y en el Inter de otros sectores, pero aprendí de jugadores que manejaban ya capital institucional, cosa que en Mexicali no pasaba. Y en ese Inter empecé a platicar con Pablo y mis socios de hacer un proyecto alterno a lo que ellos venían haciendo en una empresa patrimonial, que han hecho un extraordinario trabajo. Y bueno, de ahí me invitan a tomar otra posición dentro del banco en Querétaro, como divisional de la zona de Bajío. Y ahí fue cuando ya empezaron a crecer los proyectos. En ese tiempo no le llamamos ni siquiera Excite Properties, eso fue saliendo después. Ya habíamos hecho un proyecto de un parque industrial en Mexicali, pero teníamos la inquietud de hacer cosas más grandes, de levantar fondeo institucional, de seguir desarrollando en más plazas, no solo en Mexicali. Y ahí eso yo te diría es donde le damos la vuelta a la página en un proceso de salida bastante terso. Sigo teniendo una excelente relación con los que fueron mis jefes en ese tiempo. Son grandes amigos hoy en día. Y bueno, tomé la decisión de salir, nos pusimos de acuerdo, me puse de acuerdo con Pablo y mis socios para iniciar este proyecto que hoy en día se llama Excite Properties, que era el desarrollo industrial en varias plazas con fondeo institucional. ¿Cuándo arranca Excite? Y de ahí brincamos a qué es Excite, de dónde viene, etcétera. El primer proyecto lo detonamos en 2017. Ujú. Pablo ya tenía una trayectoria muy grande en la parte inmobiliaria patrimonial junto con sus hermanos, pero empezamos un proyecto paralelo con un parque. Y ahí empezamos a hacer una especie de roadshow, de estar midiendo en el mercado. Ahí ese parque lo hicimos con recursos de Family and Friends. Ujú. Tuvimos grandes socios que nos han acompañado en esa y otras oportunidades. Y después, ya en 2020 tomo la decisión. Primero era inversionista pasivo, o sí participaba y sobre todo en las partes de fondeo, pero yo seguía trabajando en el banco. En el 2020 tomo la decisión de salir para dedicarme full time al tema de Excite y algunos temas de fondeo. Le ayudé a Pablo en su empresa también a conseguir fondeo para un proyecto muy grande, muy padre en Mexicali. Súper, padrísimo. Y de ahí para acá, 2017 a hoy, ¿cuántos proyectos tienen? ¿Qué planes tienen como Excite? Pues mira, el modelo de negocio ha cambiado. Y digo, son pocos años, ¿no? O sea, la gestión de un proyecto, vamos a hablar todo esto, lleva muchísimo tiempo. Ustedes lo han hecho de manera, yo creo que récord, ¿no? En muy poco tiempo han hecho mucho, pero para entender un poquito vamos, los proyectos que tienen y en dónde están. Sí, hoy en día trabajamos de la mano de un socio, tenemos un joint venture con Ares. Eh, con ellos, Ares, que era Walton Street Capital. exacto, que era Ujú. Walton. Han sido excelentes socios. Pero bueno, pero para llegar a eso, si me permite hacer un paréntesis, yo tuve una etapa de un par de años que estuve tocando puertas en distintos fondos, platicando con inversionistas, revisamos la opción de ir directamente al mercado con las Afores. Creo que no teníamos ni el tamaño ni la experiencia, y decidimos ir a través de un fondo que es un asset manager. Y la verdad es que fue una decisión muy acertada el trabajar con Ares en México. Y Por la ahí, experiencia y la trayectoria que tienen, exacto, ¿no? Desde sus muchísimos ejecutivos y años, bueno, como empresa es una barbaridad. tanto los socios de Ares en México como Eduardo Güemes, Sí, es un que, buenazo. Sí. que es el que lleva toda la Que ya operación. lo invitaremos acá. Sí, la verdad, muchos saludos a Güemes y todo el equipo de Ares. Con ellos hemos trabajado mucho, nos aportan mucha experiencia y hemos trabajado, ¿qué te diré? Muy coordinados. Tenemos claro qué es lo que buscan y hemos adaptado nuestro modelo de negocio para ir junto con ellos en esta y tal vez en algunas otras. Padrísimo. Y ahora con lo de Ares, que tuvimos el orgullo ahí de apoyar
en la entrada de Ares con Walton, pues se mete una escala todavía mucho más interesante, ¿no? Claro, Por el volumen como tal que representa y el interés en el país, ¿no? claro, claro, la dimensión es otra, pero la verdad es que hemos estado trabajando en fortalecer la empresa, en el equipo, le hemos hecho una estructura. Simplemente creció tu socio, fue todo. Sí, claro, pero al final de cuentas, la verdad es que a mí la trayectoria en la banca me ayudó mucho a traer un perfil corporativo para poder implementarlo en nuestra empresa. Obviamente hay todavía muchos temas que mejorar, hay oportunidades, pero la verdad es que seguimos construyéndola. Nosotros realmente Excite es una plataforma de desarrollo, o como dijera yo puramente, es una fábrica de parques. Exacto. Y hemos ido construyendo internamente con un equipo de data análisis, de desarrollo, construcción, comercial y todavía hay más etapas, pero pues ahí nos coordinamos entre nosotros para echarnos la mano y salir. Padrísimo. ¿Dónde tiene proyectos? Hoy en día estamos desarrollando en Mexicali, Tijuana y parte de la tesis de inversión es Saltillo, Guadalajara y todavía nos queda espacio para otras plazas, pero estamos constantemente midiendo el mercado y buscando oportunidades. Padrísimo. Y ahora sí entremos a tema. Porque ese pues, es tu chamba y tu día a día. Vámonos sobre el camino desde cero. ¿Cómo conceptualizo? ¿Cuáles son el primer paso, el segundo, el tercero, tú, hasta que vendo el activo? ¿Dónde empieza todo? Bueno, yo diría lo primero es tener claro la fuente de fondeo. Al final de cuentas, puede haber fondos que tengan un apetito de inversión en mercados primarios, otros que tengan una tesis de mercados secundarios, a lo mejor algo en el medio. Ahí también entra la parte de, oye, si eres un desarrollador patrimonial, como hay muchas familias o family office que se dediquen a eso, que el perfil de la inversión cambia. En nuestro caso, que somos merchant developers, nuestro horizonte de inversión tiene un mínimo y un máximo. Entonces, ahí tenemos que tener bien claro cuál es el fondeo, cuál es el apetito de inversión de nuestro socio o nuestro inversionista. Y en base a eso ya vamos armando a qué ciudades vamos. El tema del plazo de la inversión. Fondeo y pausa para que la audiencia no tan experimentada entienda. Fondeo en este caso es la fuente de capital. Aquí todavía el financiamiento no juega, va a jugar más Exacto. adelante. Es el socio de capital que mete el dinero en mayor parte, aunque ustedes juegan también con algo, para el desarrollo, ¿no? Así Perfecto. es. Y ahorita en la parte financiera te platico un poquito más cómo lo estructuramos en general. Exacto. Entonces, la primera parte es platicar con tu fuente de fondeo y entender de lo que tienen apetito, ¿no? Así es, hacia qué mercados quieren ir. Y también eso tiene relevancia por el tamaño de la tierra que vas a adquirir. Exacto. Porque también si vas a salir en 5 o 7 años, pues tienes que medir qué mercado te va a dar tal absorción de acuerdo a los estudios de mercado y tener bien claro que te lo vas a acabar para que no llegue el proceso de maduración y todavía tengas reserva de tierra. Entonces, Claro. pues por eso es para nosotros lo primero es tener claro la fuente de fondeo de capital y cuál es su tesis de inversión. Que te van a definir, corrígeme, ¿eh? Te van a redefinir mercados, o sea, las ciudades que les gustan, el tipo de producto, o sea, si es totalmente logístico, industria ligera, una mezcla, Exacto. etcétera, ¿no? Y tres, el plazo que traen ellos y el tamaño. Sí. Y otro ¿no? tema relevante es, pues, en este modelo puede haber desarrollo especulativo, que es lo que hacemos nosotros. Exacto. Y build to suits. Ojalá todos fueran build to suits, pero Exacto. bueno, entramos a especulativo. Pero puede haber fondos que quieren solo estabilizado e incluso, perdón, build to suit, o puede ser algunos que solo compren estabilizado. Exacto. De hecho, hoy en día con Nares tenemos un joint venture para desarrollo y tenemos otro donde compramos estabilizado. Ya sea que puede ser lo que nosotros estamos desarrollando que ya maduró o compramos a terceros, que en eso también estamos muy activos. Una vez ya que ya están construidas y ya traen un flujo de renta arriba. Ok, se ubica la fuente de fondeo, se entiende su apetito y sus preferencias. De ahí, ¿qué sigue? De ahí, que ya lo empezaste parcialmente en el paso anterior, es definir los mercados. Ahí platicamos o leímos todos los análisis de ustedes, brokers y los demás, contrastamos la información, vemos, ok, a lo mejor ya definiste qué ciudades, pero también dentro de las ciudades hay submercados. Entonces, sí estamos revisando a dónde debemos ir,
dónde vemos una oportunidad, tanto en la vacancia, precio, absorción, lo que está en desarrollo, Ujú, etcétera. ujú. ¿Y qué buscas en esos mercados? O sea, a ver, ya te dijo la fuente de fondeo que es Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, por un ejemplo, ¿no? ¿Te vas al mercado a buscar tierra? ¿Con qué características? ¿O qué buscas en esos mercados? ¿Cuáles son como los drivers para que tú escojas la tierra? Me quiero imaginar que es primero el rango de renta que traes, ¿no? Para ver que la renta pueda pagar de ahí para atrás. ¿Qué otros ingredientes buscas en las opciones y en los mercados que... Porque igual te dan tres ciudades, ¿cómo escoges entre esas tres? Yo diría, el driver para nosotros es nuestro spread entre el cap de entrada y el cap de salida, es decir, el cap de desarrollo contra el cap de salida de esa plaza. Ok, le traduzco a la audiencia, porque a veces digo, no son tan técnicos como uno. Lo que dice aquí Guzmán es que lo que motiva el proyecto es la diferencia entre el CAP que paga el inquilino de renta. Acuérdense que el CAP es el ingreso del primer año contra la inversión total, ¿no? O sea, el primer año estabilizado completo contra la inversión total. El CAP que él paga, que va a ser en el rango de un 10, 9,5, 11 en algunos mercados, contra el CAP que se paga la venta. O sea, cuánto te van a pagar sobre el flujo de rentas que vale ese proyecto, ese inquilino. Esa diferencia son 3%, 2,5%, 3,5%, Sí, dependiendo del ojalá fuera el proyecto y 3, el pero bueno. lugar, ¿no? Esa diferencia porcentual es la utilidad que ustedes se quedan. Es realmente el Claro, valor agregado de todo el riesgo y todo el know-how. sí, Ahora, claro. ese CAP te lo determina, corrígeme si digo una locura, uno, la renta de mercado, porque las rentas varían en México literal de $5 a $13 en Ciudad de México, que es lo más alto que hemos visto, en naves especulativas, o sea, es increíble. Entonces, la renta, ¿no? En la que le vas a rentar, que te va a terminar tu cap de entrada, el costo de desarrollo, tanto de nave como de infraestructura, le hace servicios, etcétera, y el costo de tierra. Ese margen es lo que te va a terminar el CAP de entrada. Y dos, el CAP de salida sí es un poco más de estándar, un poco más estandarizado entre mercados primarios y secundarios a nivel nacional. ¿Por ahí es? Sí, claro. De hecho, pues al final de cuentas, la renta es algo que no controlamos nosotros, es algo que está en el mercado, que Exacto. lo analizamos Que y es oferta y demanda. es oferta y demanda. Sí controlamos el buscar tierra más barata, sí podemos tratar de buscar al constructor con la mejor opción. Y al final de cuentas, pues todos esos modelos financieros los revisamos en una parte muy, muy rápida, muy económica, hablando en esta etapa del Claro. análisis, donde Es una vemos, prefactibilidad. sí, es una prefactibilidad donde medimos la rentabilidad de cada mercado. Súper. Entonces ahí empezamos a hacer Entonces ahí comparaciones. ya dices, oye, no va a ser México porque no hay tierra o está muy caro, lo que sea. No va a ser Monterrey porque se cayó la demanda. Va a ser Guadalajara porque todo indica, por un ejemplo, que este spread, este diferencial de caps, con los ingredientes que ya platicamos, me hace sentido. Claro. Hasta ahí vamos bien. Sí, exacto. Y hay plazas que analizamos que, por ejemplo, no hemos decidido invertir ahí porque la renta es baja, Exacto. por debajo del mercado o lo que nos gustaría, y la tierra es cara, Muy especulada. muy especulada, ya quiere salir muy caro, entonces pues ya ese spread o ese margen se va comprimiendo y deja de ser buen negocio. Puede ser, Exacto. pero al final de cuentas, si metes otros factores en la ecuación, como la vacancia y algunos otros Ya no temas, sale. ya no sale. Ya no sale. Ok. ¿Qué otros factores consideras en esta primera etapa de búsqueda de mercado? O sea, ¿qué parte, aparte de estos indicadores económicos, buscas en esta primera sensibilización prefactibilidad de mercado? Bueno, la parte de mercado es de lo más importante, pero también todo lo que hay alrededor de infraestructura. Tanto la parte de energía, que hoy es muy importante, pues energía puede haber, pero tal vez no te queda tan cerca y el Ujú. costo de llevarla de punto A a punto B puede ser demasiado elevado. Y hablando de en ese de spread de desarrollo, pues también te lo puedes acabar ahí. Infraestructura, temas de mano de obra también que haya cerca para nuestros inquilinos que tengan Exacto. gente que trabaje cerca. Y otro punto importante es tema de licencias y permisos. En ese análisis
que hacemos de la tierra, pues vemos que tenga uso de suelo industrial o tenga la factibilidad para tener uso de suelo. ¿Y el municipio y el estado qué tan pro inversión son? Me quiero Sí, imaginar. claro. Sí, digo, no voy a hablar de un estado en particular o municipio, pero sí nos ha tocado que en un mismo estado hay diferentes niveles de aceptación de la inversión, que hay algunos son más restrictivos, incluso algunos te piden dinero y es algo con recursos institucionales Que no imposible de puede, hacer claro. y no te puedes prestar esos temas. Pero bueno, sí hay diferentes niveles de colaboración con el municipio o con el estado para algunas licencias. Y todo esto lo que hacemos es en un equipo de data análisis meterlo en una tabla comparativa que nosotros le llamamos semáforo, donde valoramos todos estos temas cuantitativos, que eso es el mercado, todo lo que hemos platicado de rentas, absorción de la plaza, Exacto. lo que está en construcción, todos esos datos. Le damos una valoración y luego tenemos los cualitativos, que ahí es donde metemos todos estos factores que les puedes poner una ponderación, pero es muy difícil ponerlo en números. Claro, claro, que es la parte subjetiva, que es Exacto. muy relevante, pero no le puedes poner un simbolito. De ahí, identifico, ya digo que es, por ejemplo, Guadalajara, en un ejemplo, me voy a buscar la tierra. ¿Cómo busco la tierra en específico? Bueno, en Guadalajara en particular, Puede ya, ser cualquier ciudad, ¿eh? O sí, sea, sí, bueno, ya determinaste a qué mercado quieres ir o submercado. ujú, Y ya ahí colaboramos mucho con ustedes, los brokers que nos ayudan a encontrar oportunidades en el mercado. Ahí estamos abiertos a lo que nos traigan. Obviamente damos ciertos criterios de elegibilidad, es decir, queremos estar en esta parte, buscamos algo en este rango de precio. Obviamente todos quisiéramos lo más barato, claro. pero a lo mejor si te vas muy barato siempre salen temas y eso hemos aprendido muchísimo de muchas veces es too good to be true y luego ya que le das doble clic Ya resulta. nomás gastaste en due diligence. Exacto, que hay una invasión, que hay una afectación hidrológica, Claro, que pasan por ahí algunos torres de CFE y eso hace muchas veces que el aprovechamiento de la tierra, es decir, lo que puedes rentar sobre la superficie total, te mata. te baja a niveles que ya no son De rentables. acuerdo, de acuerdo. Entonces, utilizan terceros, buscan la tierra. ¿Qué tan, qué evalúan en un pedazo de tierra? O sea, llega un arreglo de precio con el dueño, ¿qué sigue? O sea, que todavía no la compras. Firmas una carta de intención, me quiero imaginar, o algo así, y sobre Claro. eso arrancas un due diligence. ¿Qué revisan en el due diligence? Bueno, primero la factibilidad o prefactibilidad del uso de suelo, lo que platicamos de energía, todo eso, y luego ya nos metemos en un tema legal, Ujú. que ahí revisamos pues, que la posesión de la tierra sea la correcta, que esté escriturada, que no tenga gravámenes. Ahí nos podemos topar con que a lo mejor el dueño de la tierra no quiere vender, quiere ser parte del negocio y lo aporta. No es nuestro modelo de negocio, pero por supuesto que estamos abiertos a algunas asociaciones. Y así Correcto. hemos hecho algunos proyectos ya. Te metes ahí ya a ver qué tan factibles las licencias y permisos ya para el establecimiento del parque. ¿Qué tan fácil o complicado es ya en esa parte evaluar y dar, vamos, y darle palomazo hacia adelante en un terreno o no? Pues mira, ahí lo principal es ver la apertura del municipio, de las diferentes dependencias, porque no solo interactuamos con el municipio, también hay temas ambientales, hay temas de Estado. Ahí estamos revisando si va a ser factible llegar a eso. Aunque todavía no compramos la tierra, Porque todavía no si no es está a factible, nombre. ¿para qué compras, no? Exacto, pero ya empezamos a rebotar esos temas. También nos topamos con algunos dueños de tierra que tienen muy buenas relaciones en el municipio y que se ofrecen a ayudarnos en el proceso, porque al final de cuentas Les pasó pues beneficio. no somos expertos en todas las plazas Claro. y esto nos ayuda bastante. Y aquí sí necesitas un nivel de expertise en tu equipo muy fino, ¿no? Porque se te va un detalle y el proyecto se te cae y te quedaste con un terreno que no es factible, ¿no? Ahí sí el tema de expertise es fundamental. Cierras la tierra, escrituras, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahí ya pasamos a licencias y permisos y ahí te platicaré también hay otro modelo de negocio que es el desarrollador de tierra, Ujú. donde hay algunas empresas que han hecho un extraordinario trabajo en adquirir tierra, grandes reservas. Ellos avanzan en Como Terra Regia, que me ha acompañado en el programa exacto, en la generación Terra pasada. Regia, WTC en Claro. San Luis y podemos enumerar a bastantes. Y yo creo que ellos tienen muchísimos años en esta industria, pero hay otros jugadores nuevos que están saliendo.
que pues, te quitas una etapa del proceso compleja y te da algo de certeza en que ya te pueden entregar a lo mejor un macrolote de 10 hectáreas, ya urbanizado, ya Ya resuelto con el tema de servicios, energía. etcétera. Lo que se llama shovel ready, Exacto. ¿no? Ahora, Que, en un ejemplo no ideal de estos, ¿no? ¿Cuál es el camino de licencias y permisos? Vámonos a la historia larga, complicada, ¿no? Donde a tú tienes picar que piedra. meter desde subestación y todo. Ya, bueno, ahí es otro proceso, ya escrituras la tierra, tienes algo de información de que vas a poder terminar el proceso, pero este proceso te puede llevar desde 6 meses a 18 meses y es algo que vemos constantemente. Ya empezamos con toda la tramitología del cambio del uso de suelo, si es que se tiene que cambiar, que la verdad es que pasa frecuentemente. Ya empezamos a ver los temas ya con CFE o algunos asesores para el tema de energía, cuánto vamos a tener que invertir en infraestructura para poner, ya sea uno, si el modelo o la economía te da para poner una subestación in-house o te conectas a una subestación cercana que tenga capacidad. Que al final de cuentas es la clave, ¿no? Que esté cerca porque si no te va a costar más caro llevar la energía al site. Correcto, correcto. Logras los licencia, permisos, etcétera. ¿Qué sigue? Ya entras a obra. ¿Cómo llevan ustedes el proceso de construcción? ¿Lo hacen ustedes, lo hacen terceros, lo subcontratan, etcétera? Ya, pues mira, ahí internamente ya se involucra más nuestro gerente de construcción, que ya él empieza con el tema de tramitología, nos acompaña desde el proceso del site selection, pero realmente aquí es donde ya tiene más responsabilidad. Tramitología y sacar presupuestos para poder ya licitar la obra. Nosotros tenemos una constructora en el grupo, Grumesa, que ha sido de gran apoyo para nosotros, construye para nosotros y para terceros. Y ahí, en este modelo, ya sea que si ellos tienen la mejor opción, nos construyen ellos. Así lo hemos hecho en los proyectos de Mexicali y Tijuana, pero estamos abiertos en otras plazas para cotizar con terceros y que el mejor se quede con la opción. Y ahí déjame hacer un disclaimer, en nuestro grupo, como estamos organizados, yo no soy socio de Grumesa para no tener temas de conflicto de interés. Y eso también a nuestros O sea, a ti socios te del da igual fondo. si construyes tú o construye un tercero. Pues mira, por naturaleza nos ayuda bastante, muchos procesos los hacemos en conjunto, pero sí salgo al mercado a buscar la opción más económica que beneficie Excite Properties o el JV donde estemos trabajando. Exacto. Y si tú eres la mejor opción, eres la mejor opción, ¿no? Así es, y lo Eh, hacemos completamente a libro abierto con los socios, con el supervisor de obra, etcétera, etcétera. Empieza la obra y empieza la obra de infraestructura. Llámese infraestructura todo lo que está metido en la tierra, ¿no? O sea, que son luz, agua, drenajes, equipo contra incendios, vialidades, y empieza en paralelo, normalmente, la vertical de tu primer especulativo. ¿Estás de Correcto. acuerdo? ¿Cuáles son los detalles finos a cuidar en esa parte de obra para que todo salga en tiempo y forma? Porque obviamente para que el desempeño financiero del proyecto funcione, pues todo tiene que salir en tiempo y forma, porque si no, si te atrasas 3, 4 meses, son 3, 4 meses sin retorno de inversión, ¿no? ¿Cuáles son Claro. los hilos finos en esa parte de construcción, de infraestructura y de la vertical de tu primer nave especulativa? Claro. Pues yo creo que la clave en esto es precisamente con la negociación con la constructora que sea a precio alzado. De hecho, el fondo así nos lo pide. Entonces, pues en términos generales ya tenemos un costo que está metido en nuestro modelo financiero underwriting. Entonces, ya la mayoría de los temas que pudieran surgir debieran estar Ya correctos, agotados. pero sí salen algunos temas y también por eso es tan importante el proyecto ejecutivo de la obra, donde consideran todos los temas pluviales, energía, conexiones, dónde te van a entregar el agua, la salida de drenaje, vas a hacer una planta tratadora de aguas o no. Todo eso es súper importante en el proyecto ejecutivo, porque por más de que creas que lo tienes resuelto, siempre surgen temas. Y vale, Además, me ha tocado que en el camino el municipio o la dependencia te cambie la jugada y te pida
oye, no quiero que me entregues acá, quiero que entregues acá, o yo te voy a conectar de acá, o necesito que hagas un canal pluvial por si algún Y ahí es día, donde el monto de contingencia tiene que entrar a ahí empiezas a solucionar. rascarle. Oye, y coincidirás conmigo que meter a una constructora que no tiene experiencia en esto es sumamente riesgoso, ¿no? Sumamente riesgoso para nosotros, por eso Claro. también pedimos el currículum, hay tema de fianzas, hay tema de retenciones, pero además también es muy peligroso para una constructora Sí, puede perder, meterse a... puede tronar. Y ha pasado mucho, ¿no? Que al final de cuentas ellos costean con ciertas especificaciones, pero se equivocaron en alguna condición y al final de cuentas tienen un sobrecosto brutal que ellos tienen que absorber y ahí es donde empiezan los Y por problemas. otro lado, y me viene a la mente un dato curioso, las constructoras que han sido buenas en tema de desarrollo industrial, luego se han convertido en los desarrolladores más importantes en México. Le hace Luis Gutiérrez, que empezó de constructor, le hace los Veró, ¿no? En Vesta, que empezaron de constructora y terminaron siendo de los grupos más importantes a nivel nacional. Pero sí quería hacer la acotación. Al igual que meter un abogado a hacer tu due diligence que no tiene experiencia inmobiliaria, meter una constructora que no tiene experiencia inmobiliaria, pues es una absoluta locura, es un riesgo brutal. ¿En qué momento sales al mercado a promover esa nave para buscar inquilinos? Desde que empezamos con construcción, llámese casi primer ladrillo, bueno, aquí no usamos ladrillos, ¿no? Hacemos en general tilt-up, Tops. pero bueno, ahí ya el área de mercadotecnia nos ayuda con renders, nos ayuda con un brochure que empezamos a mercadear. También dependiendo si le damos el listing a algún broker o si lo hacemos nosotros, y obviamente todo es asociado con brokers. Pero bueno, ahí ya empezamos a hacer un brochure que salimos a mercadear. Ojalá siempre se rentaran mientras están construyendo, pero A bueno, veces sí, a veces no. a veces sí, a veces no. Hemos tenido buena suerte en muchos proyectos y nuestro producto se ha consumido bastante bien en el mercado. Pero bueno, desde el principio que ya tenemos un render del proyecto, ya empezamos a un render y obviamente ya en Correcto. obra todo en marcha, ya salimos. Se consigue el inquilino, se renta la nave. Con ese contrato ya ustedes obtienen el financiamiento. ¿Cómo salen por ese financiamiento? Pues mira, yo diría ahí nos falta un paso. Ya cuando entra comercial, ya lo toma nuestro director comercial, que es mi socio, Eugenio Lagarde, que hace una extraordinaria labor en la parte comercial, tiene muy buena relación con brokers. Él es el que va a fiestas y posadas y que va a la Feria Aeroespacial a Alemania o a Sí, sí, París sí, y que sí. va, perdón, a Inglaterra, a Londres o a París. Ujú. Va a la Feria Médica Alemania, que esa sí era. Bueno, él se dedica a exponer nuestros parques, nuestro modelo, traer inversión, traer inquilinos. Y bueno, ya que el área comercial, junto con los brokers, cierra un contrato de arrendamiento, yo ahí ya me acerco con los bancos a descontar ese contrato. Hoy en día nosotros tenemos la política de que no apalancamos nada que no tenga una fuente de pago propia, es decir, un contrato de arrendamiento. Y ya que tenemos una nave rentada en un parque, nos acercamos con la banca. Hay líneas que ya están preestablecidas y tenemos mucho contacto con la banca. Al final de Era lo que cuentas, tú hacías, claro. así es, pero al final de cuentas es nuestra principal materia prima, ¿no? Ujú. El tema del dinero. Entonces ahí ya descuento un contrato, lo llevamos a largo plazo y eso me ayuda a mí a construir la siguiente nave especulativa. Va, súper. Y ya con eso siembras por allá, ¿no? Sí, ya desdoblamos y ahí Tal vez en nuestro... el primer parque todavía. Sí, porque el primer parque te lo llevas con capital hasta que terminaste la Terminas primera obra. nave. De ahí jalas 60% más o menos de financiamiento, dejas el 40% sembrado y ese se va a tu siguiente nave Correcto. especulativa o a la expansión o lo que sea, ¿no? Así es, nuestro loan to value anda entre 50 y 60%. Es muy sano. Así es, y al final de cuentas, por esa ecuación de que tienes que hacer la primera nave con capital, ya no te permite también el estar dando la vuelta, debes de terminar ahí entre 50 y 60%. Más o menos. Que fíjate que en mis tiempos de banquero andaba en el 70% de loan to cost, pero con la subida de las tasas en dólares, la cobertura de deuda que le llaman los bancos o como métrica, ya no te permite llegar más allá del 60, creo yo. Ok. Oye, de ahí ya tenemos la nave, ya tenemos el crédito, ya tenemos el inquilino. Entra ya la administración de la nave. ¿Cómo lo llevan? Sí, ahí nosotros tenemos un equipo de property management.
que tienen muchísimos años aprendiendo, con mucha experiencia, que hemos ido fortaleciendo. Y ahí ellos llevan, lo más importante yo creo que es el servicio al cliente, servicio al inquilino. Con él se acercan o con su equipo se acercan para ver temas de los parques, que si la nave tiene algún tema con el techo, mantenimiento, todo lo que sea la operación del parque. Y ahí tenemos el servicio para nosotros, incluso para terceros. O sea, el JV de estabilizado llevamos desde acá el Property Management. Súper. Pasan 5 años, ok, llega maduración, terminas el proyecto, se vende todo el portafolio, ¿no? Y ahí es en donde recuperas tu cap de salida. Ahí es Correcto. donde ya levantas tu utilidad como tal. ¿Cuál es el proceso de venta? Pues mira, en general tenemos varios proyectos en desarrollo simultáneo. Entonces, los procesos de la etapa de maduración de cada uno puede diferir. Lo ideal es Claro. que nos apuremos, hagamos todo el deployment de capital al principio del fondo para que nos dé tiempo de madurar todos y estabilizarlo. Estabilizarlo, estamos hablando de que esté más de 90% de ocupación. Y bueno, de ahí ya, yo diría, desde antes de que esté terminado, ya empezamos en ese proceso de venta, que tiene varias etapas, pero lo primero es, platicamos con los brokers como ustedes para temas de conflicto de interés, cuidado, lo hace un tercero. Claro. Así estamos en un proceso de desinversión actualmente de 2 parques. Y ahí ya empezamos toda la chamba del due diligence interno junto con el broker. Juntamos toda la información, contratos, planos de los parques, licencias, permisos, que ese proceso de todos los permisos para la venta también Sí, es, sí, 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 también sí. es otro tema, ¿no? Otro reto. Y bueno, ya después salimos a mercado. El broker generalmente tiene los brazos más extensos para llegar a más posibles compradores, nacionales o internacionales. Al final de cuentas se hace 1 o 2 rondas para recibir ofertas. Y ya después, pues yo te diría, recibimos un LOI en cierta etapa, una carta de intención, y ya empezamos con un proceso, ya que nos pusimos de acuerdo en los detalles, ya empezamos con un proceso de due diligence, que es donde revisan todos los datos, toda la información Correcto. El data room, legal, todo. técnica de los parques. Y bueno, se establece una fecha de firma y ahí es donde hacemos el catch out de la inversión. Y ahí es donde levantas tu utilidad y ya tú decides si lo reinviertes en uno de los que ya traes corriendo en paralelo, ¿no? O si levantas tantita miel y te la comes, ¿no? Como tal, la Sí, disfrutas. exacto, pero bueno, lo más importante es que nosotros regresamos el dinero a los inversionistas. Totalmente, con su rendimiento, Sí, claro, con ¿no? su rendimiento. Y ya en el camino vemos, y me refiero desde tiempo atrás, si vamos a levantar otro fondo o si van a reinvertir nuestros socios. También en Friends and Family nos piden reinvertir y cuando les decimos que vamos a liquidar un portafolio, la verdad es que gratamente nos dicen, oye, ¿y me vas a invitar al que sigue o qué Exacto. sigue? Siempre hay apetito. Y la verdad es que por más de que ya estamos en una etapa donde nuestro principal fondeo es institucional, Ya no necesitas tal vez ese recurso, sí, pero los dejas jugar, pues claro. o sea, no queremos estar diversificados, queremos seguir dándole oportunidades o invitar a nuestros socios que creyeron en nosotros desde el principio y seguramente seguirá habiendo oportunidades para desarrollar en ese esquema. Correcto. Porque también la tesis de inversión de los fondos pues, no es para todos los proyectos. Hay Totalmente. algunos que solo van a mercados primarios, otros mercados secundarios, algunos un híbrido. Entonces, pues seguiremos trabajando con esas opciones. ¿Hay alguna opción, y es duda, para terceros que quieran invertir de manera directa? Creo que en el caso de ustedes solo el Friends and Family, ¿no? Sí, hoy en día solo estamos así. Obviamente, cuando estábamos fondeando esos proyectos, eh, tuvimos bastante apetito por amigos que creyeron en nosotros. El proyecto este que estamos ahorita vendiendo, ya 100% estabilizado, lo maduramos antes de tiempo, entonces tuvimos la oportunidad de hacer un catch out previo, lo cual nuestros inversionistas Están están muy muy contentos, contentos. claro. Y bueno, ya estamos yendo a lo que sigue. Y ahorita, como lo platicaste, me encantaría que todo fuera catch out, pero es un negocio muy intensivo en capital, Claro, que se van los donde, siguientes proyectos. exacto, todavía tenemos una empresa en desarrollo, que seguimos creciendo, que seguimos buscando oportunidades y fortaleciendo. ¿Qué rango de TIR, si me la puedes compartir? Y ni siquiera te pregunto, está dando tus proyectos, pero ¿qué rango de TIR es razonable
para inversión de capital en proyectos de este tipo? ¿En qué rango están factibles esas inversiones? Es una buena pregunta porque en los últimos años, y en particular tal vez los últimos 2, donde se ha calmado un poco el tema de desarrollo, de llegadas de maquiladoras, pues la absorción ha bajado un poco y además el costo de fondo es más alto. ¿De acuerdo? Y eso ha comprimido la TIR. También tiene mucho que ver en qué momento salgas. En este caso, el múltiplo puede ser el mismo, hablando de 1.6 veces el capital, pero si lo diluyes en más años, pues la TIR se va a diluir. Claro. Entonces, eso es un factor importante. Pero hablando en nuestros modelos, estimamos, yo te diría, y tengo que tener mucho cuidado porque si no mis socios me van a pasar el pizarrón, pero hablando Como de ejemplo. 14, 16, 17% en dólares, 100% de nuestros proyectos están dolarizados, tanto en la parte de la renta como en la parte del fondo. Con leverage, apalancado. Así es. Correcto, muy bien, lo cual es un súper rendimiento. Oye, creo que con esto terminamos ahora sí todo el ciclo. ¿Qué consejos primero le darías a un landlord que esté allá afuera, que no se dedique a esto, que tiene tierra bien ubicada y que quiere convertirlo, capitalizarla para un desarrollo industrial? Que hay muchos ahorita y lo hemos visto en muchos mercados Claro. que gente que se dedica a otras cosas intenta entrar a ser pininos. ¿Qué consejos les darías? Pues primero que nada, no te digas zapatero a sus zapatos, pero sí es un negocio complejo, que como les platicaba ahorita, tiene bastantes aristas, tiene muchos retos, que se requiere un equipo profesional y con experiencia para ir superándolos. Y por lo mismo te diría, la recomendación sería que se acercaran con algún desarrollador inmobiliario con experiencia, con el know-how, track record, etcétera, para ver la posibilidad de aportarlo. Hay muchos que están Correcto. ansiosos de que les aporten tierra. Y con eso les va a dar cierta seguridad. Al final de cuentas, si aportas el terreno, voy a inventar en 100 pesos, pues al final de cuentas tú te vas a ir con el valor con el valor agregado que se le va dando al proyecto y también tiene un rendimiento Te más haces razonable. socio del proyecto, ¿no? Sí, te haces socio. Y tienes oportunidad de aprender viendo, ¿no? Así es. Y seguramente cuando hacen la evaluación para aportarlo, se hace una ingeniería a la inversa, donde el libro abierto, oye, te toca tanto porcentaje por la aportación, que es en función del valor total del proyecto, cuál es la ponderación del terreno. Súper. Oye, y bueno, para terminar, ¿en dónde, Guzmán, puede obtener la gente información de las naves que tienen disponibles? O sea, inquilinos potenciales, en dónde pueden ver el producto que tienen, brokers, etcétera, dónde pueden tener esta información. Y dos, ¿en dónde pueden buscar gente que esté buscando desarrollar a la constructora de ustedes que ya tiene cierta experiencia en tema, no cierta, ya tiene experiencia en tema industrial? ¿En dónde pueden buscarlos la gente allá afuera para estos dos temas? Ya, pues principalmente yo tenía la página de internet, exciteproperties.com. Excite se los deletreo, es XSITE. Correcto. Properties, así como se oye en inglés, .com. Correcto. Perfecto. Ajá. Y también somos muy activos en LinkedIn, donde publicamos nuestro inventario, publicamos las obras, publicamos también, ya es un poco de más, pero nuestras certificaciones, nuestros parques están certificados como parques verdes, parques sustentables, tenemos certificaciones ESG y todo eso también lo publicamos en LinkedIn. Súper. Padrísimo. Pues creo que valiosísimo. Creo que es la primera vez que recorremos así un proceso completo. Y qué mejor que con gente con toda la experiencia y que lo vive desde cero. Guzmán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya te estaremos invitando en otras ocasiones. Y bueno, es tu casa. Muchas gracias, Sergio. Un gusto haber participado aquí. Espero no haber obviado partes del proceso, pero sin duda hay muchos retos en el camino que Faltaron no nos dio muchísimas, tiempo de sí, pero Exacto. bueno, por lo menos logró eso para que la gente se quede con una idea en un tiempo pues que el programa nos da razonable. Creo que es súper valioso. Muchísimas gracias, Guzmán. Gracias a ustedes por atender el programa y nos vemos en el que sigue. Muchas gracias.